Ricardo nos va a ayudar a abordar el módulo 4, eje 4, integración pedagógica, didáctico, actualización tecnológica y resignificación a través de la puesta en práctica en el ejercicio de la docencia. Muchas gracias y por favor lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, buenos días, compañeros, colegas docentes de la formación profesional, de la sede de Reconquista, de la sede de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenos días, también por allá. Bueno, mi nombre es Ricardo Bellisi, yo en este momento me ocupo en el INED de coordinar todas las acciones ligadas a planeamiento territorial de la oferta de educación técnico-profesional en los 3 ámbitos de la educación técnico-profesional y todos los aspectos que tienen que ver con la relación entre las figuras formativas y el desarrollo y el diseño de carácter de propuestas curriculares. En realidad lo que yo hago es coordinar un equipo que genera desde los perfiles profesionales hasta diseños curriculares recomendados para el conjunto de la educación técnico-profesional, es decir, para la formación profesional inicial, continua, la educación técnica a nivel secundario y la educación técnica superior. Gracias. Obviamente, antes de empezar, quiero destacar 2 cosas. Primero, la ambientación. Para nosotros es importante ser parte de este proyecto que toma iniciativa la provincia, sobre todo enfatizando, más allá de la invitación de carácter personal y profesional e institucional, tiene que ver con esta idea de institucionalizar la FP. Para nosotros esto es un rasgo estratégico, para nosotros esto es parte también de nuestra política pública estratégica, fortalecer, consolidar, institucionalizar el ámbito de la formación profesional. Esto nos parece clave y justamente en ese sentido nuestra idea es apoyar y acompañar ese proceso. En relación a la presentación de hoy, a lo que vamos a abordar, quería tomar 2 tópicos. Un tópico más ligado, digamos, en relación a lo que ustedes estuvieron trabajando en esta serie de encuentros, alguna cuestión que para nosotros son estrategias desde el punto de vista de cómo pensar el modelo de la formación profesional y el modelo de educación técnico-profesional en términos de los nuevos desafíos que representan y reconfiguran el mundo del trabajo atravesado por nuevas tecnologías, por cambios de innovación desde el punto de vista de los procesos productivos. A mí me parece que ese es el punto de entrada, porque eso ayuda a comprender justamente y a situar la formación profesional en este momento histórico. No solamente por el cambio tecnológico en sí, sino por las implicancias de carácter social, política, de calificaciones, en relación al mundo del trabajo. Me parece que eso, por eso quisiera iniciar el proceso. Sí, lo primero que creo que hay que destacar es esta cuestión: ¿cuáles serían las tendencias centrales desde el punto de vista del cambio tecnológico? Digamos, esto, si bien es algo que está por fuera de nuestras instituciones en este momento, más temprano o más tarde la centralidad está puesta en esas relaciones, en cómo generamos una interacción, un vínculo con esas innovaciones. Digamos, lo que nosotros observamos, lo que venimos observando a nivel del INED en todo este tiempo, hay como 3 o 4 tendencias que para nosotros son bastante estructurales desde el punto de vista del cambio técnico. Una de ellas tiene que ver con la tendencia a la automatización y la robotización. Una segunda tendencia ligada a la digitalización. Y una tercera tendencia que tiene que ver con el desarrollo de la bioeconomía. Una cuarta tendencia que tiene que ver
con un paradigma centrado en lo que son los procesos de fabricación de fuerte ligazón del diseño digital con la fabricación digital. Digamos, esto para nosotros son como 4 tendencias estructurales que de alguna manera van a reconfigurar las calificaciones profesionales de los trabajadores y de los técnicos y de toda la oferta de la modalidad de educación técnico-profesional. Independientemente de los sectores profesionales, independientemente de las figuras formativas a las cuales nosotros para la cual nosotros organizamos los trayectos formativos, este tipo de tecnologías estarían atravesando al conjunto de todos esos sectores profesionales, con independencia de la especificidad de cada sector. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? El proceso de digitalización, el proceso de automatización, lo vamos a ver capilarizado, permeado tanto en la producción agropecuaria, en la producción de alimentos, en la metalmecánica, en la mecánica automotriz, algo como que de carácter más transversal. Digamos, ¿qué implica esta cuestión desde el punto de vista del paradigma en relación al desarrollo tecnológico que venimos observando históricamente? La verdad que, digamos, si hay algo que constituye a la AFP en términos de su origen y estabilización, se liga hablamos mucho de tecnología, pero se liga con a ver, la gráfica que ustedes están viendo tiene que ver con el desarrollo tecnológico a nivel histórico, ¿no? En realidad el proceso, la formación profesional, como nosotros la concebimos como sistema, como dispositivo de formación, en realidad es dominante y hegemónico el modelo de la formación profesional más estabilizado a nivel internacional es con la segunda revolución industrial. En realidad se liga a procesos de industrialización y a un modelo productivo más centrado en la lógica fordista tayloriana. Esto seguramente lo habrán trabajado en encuentros anteriores. Pero ahí la idea era un modelo productivo que se basa en fragmentar el saber obrero, separar la concepción de la ejecución en el proceso de trabajo. Es un proceso por el cual el conocimiento y el saber obrero que portaba pasa a ser expropiado por parte del capital. Esto básicamente es un proceso que se da en todo ese momento histórico. ¿Cuál es la formación profesional de ese modelo? Es un modelo que toma como punto de partida el puesto de trabajo. Un puesto de trabajo discreto. Un puesto de trabajo ligado a una serie de tareas que hacía el trabajador en ese puesto de trabajo. Y que estaba de alguna manera cristalizado. Es decir, todo el mundo sabía, desde el punto de vista de las clasificaciones profesionales, cuál era el puesto de trabajo y qué se hacía en ese puesto de trabajo. Qué conjunto de tareas, qué conjunto de actividades. Y esa era la fuente para el currículum. Es decir, lo que hacía la formación profesional en ese momento histórico, y en Argentina también, ¿no? En Argentina también, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, es justamente tener una relación especular con ese análisis de tareas. Es decir, hay 10 tareas que hace un tornero, esas 10 tareas son parte de la formación, no otra cosa. Digamos, básicamente es eso, es una relación lineal entre puesto de trabajo que fue ya clasificado, ya todo el mundo sabía que era esa ocupación, ese puesto de trabajo, y lo que hacía el dispositivo de formación en este caso era replicar esto. Ese es el modelo, esa matriz es la de nuestro origen en términos de sistema más estabilizado, a nivel internacional, en Argentina también. Por supuesto que en el caso de Argentina esto lleva adelante una configuración muy particular. La configuración particular es que en el caso argentino el principal proveedor, el principal constructor social de calificaciones profesionales en Argentina es la educación técnica a nivel secundario. Esto a diferencia de otros países donde la formación profesional ocupa más ese rol. Lo cual la tradición en el caso argentino se traduce de qué manera, que el sistema de formación profesional, un sistema más desvalorizado, como un circuito más diferenciado con respecto a la educación técnica secundaria. La educación técnica secundaria más valorizada, la formación profesional no tanto, desde el punto de vista de la modalidad del sistema educativo y desde el punto de vista de la valoración social.
va a formación profesional en ese momento quien no puede sostener la trayectoria de la educación técnica secundaria, ¿no? Esto es básicamente, y esto tiene que ver de cómo se jerarquiza el saber de la formación profesional en la estructura del sistema educativo en Argentina y en la valoración social. Nuestros países tienen como ordenador en términos de movilidad social la cuestión educativa y la cuestión credencialista. ¿Esto qué quiere decir? Se valora más la credencial educativa que el saber profesional. ¿En qué sentido? Es más importante acumular diplomas y llegar al nivel universitario que tener una carrera desde el punto de vista del saber hacer. El saber hacer en sociedades como las nuestras no está tan valorizado como en otras. Por ejemplo, el caso alemán es un caso característico, es el extremo, ¿no? Es el extremo paradigmático de lo que estoy planteando. Los países más del sur de Italia son como nosotros, digamos, hay una fuerte perspectiva credencialista. Recién ahora esos mismos países están enfocando a partir de políticas públicas muy activas para valorizar la formación profesional. Nuestro caso es un caso más intermedio. Nosotros lo que queremos es justamente, y esto es una disputa de carácter cultural y educativa y política, de valorizar a la formación profesional e incorporarla como un ámbito de la ETP. En este sentido, para nosotros es clave la ley de ETP. La ley de ETP, como ustedes lo habrán visto en otros encuentros, para nosotros es un posicionamiento político de la AFP por primera vez a nivel de la modalidad educativa. Para nosotros la ley de educación técnico profesional no solamente es un operador normativo, es un operador normativo y a la vez es un disparador de políticas públicas. En ese sentido no es solamente cualquier ley para la ETP y aparte para la formación profesional. ¿En qué sentido lo digo? Por primera vez la formación profesional es parte del sistema educativo y está en pie de igualdad con el resto de los ámbitos de la ETP. Es decir, la formación profesional, la educación técnica secundaria y superior son parte de la misma modalidad. Obviamente cada una con su singularidad, con sus propósitos específicos, pero hay un reconocimiento dentro de la modalidad educativa. Dentro de la modalidad educativa, en términos de paridad, ya no se piensa como un circuito diferenciado para los que no pueden ser técnicos, sino con identidad propia, y de esa manera valorizándose socialmente. Digamos que este para nosotros es el principal desafío. ¿Cómo socialmente la formación profesional es una herramienta de progresión de las calificaciones profesionales de los trabajadores? Esto para nosotros es lo más estratégico. Cómo la herramienta de la formación profesional califica a los jóvenes y adultos que no tuvieron otra posibilidad, que no tuvieron otra posibilidad en términos del sistema principal, del sistema educativo. Esto para nosotros es lo central. Bueno, volviendo a la evolución esta, por supuesto esta evolución es de carácter lineal. Imagínense que entre una fase y otra son fases de fuerte disputa, de fuerte ruptura de relaciones sociales, de modos culturales, de vida, de consumo, de producción. Lo presenté en la gráfica por un problema de linealidad. La verdad que yo no estoy muy de acuerdo con esta linealidad porque aparte entiendo que un sistema productivo, una estructura social y económica no es solamente una revolución industrial. En realidad en la Argentina puede observarse la primera, la cuarta, la tercera y la segunda seguro, en simultáneo. Digamos, ayer estábamos trabajando también con la gente de formación profesional de la ciudad de Buenos Aires y planteamos esto. En el Bajo Flores, que es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en realidad los trabajadores inmigrantes del sector textil industrial, del sector textil indumentaria, en realidad no pasaron de la fase de la Revolución Industrial 2. Digamos, lo que hacen ahí es lo mismo que hacían en el 1930 en una empresa de carácter fordista, taylorista. Y si uno extrema esto, el modelo chino en términos de lo que es la producción fabril, no está muy lejos de esta lógica de taylorización, ¿no? De taylorización, de fordismo, de esta idea de que el sujeto trabajador es un sujeto fragmentado, que solamente en la relación y en el proceso de trabajo se consume la fuerza laboral de una manera mucho más específica, más discreta, y no todo, digamos,
obviamente deshumanizando a ese sujeto desde el punto de vista de su creatividad, de su saber hacer y de su saber intelectual. Por eso, esta cuestión de la linealidad, pongámosla en crítica, problematicémosla. No es solamente que ustedes vamos a encontrar inteligencia artificial, robótica, automatización. La verdad que no. En algunos sectores sí. Es muy probable que permee, es muy probable que muchas de estas tendencias comiencen a capilarizar en distintos sectores de actividad, en distintas regiones del país. Ahora, pero tomemos ese modelo no como un modelo lineal. Lo que invito a pensar desde el punto de vista de la formación profesional, que evitemos la linealidad, evitemos resolver lo mismo que lo quiso resolver en la segunda revolución industrial, el modelo de la formación profesional con respecto al taylorismo-fordismo, digamos, porque en realidad lo que nos vamos a encontrar es con un principio de diversidad, de sujetos, de realidades productivas, de realidades sociales, mucho más diversa, mucho más fragmentada y mucho más heterogénea. La formación profesional debería, en ese sentido, dialogar con esa diversidad. Digamos, ¿cuáles son las características? Básicamente, lo que rompe la tercera revolución industrial es justamente esta cuestión. Esto que era una certeza, esto que estaba cristalizado desde el punto de vista de las clasificaciones ocupacionales, es lo que se desestructura. Y lo que lo desestructura es justamente cómo se incorpora la tecnología dentro de un modelo de desarrollo. Ese modelo de desarrollo utiliza la tecnología. Esta es la segunda cuestión que quiero que también podamos reflexionar. La tecnología no determina por sí mismo los acontecimientos sociales, no determina por sí mismo los dispositivos de formación o las políticas formativas. Justamente las políticas formativas, las instituciones sociales, las políticas públicas en general deberían redireccionar a la tecnología. Si esto no se hace, y esto es un campo de disputa siempre, el sentido que uno le da a ese conocimiento tecnológico y productivo, pueden provocar muchas cosas y muy polares y muy antagónicas. A ver, básicamente, el desarrollo tecnológico puede aumentar la taylorización, la fragmentación de los trabajadores y la expropiación del conocimiento de los trabajadores, y a la vez puede, en determinadas condiciones, reducir la jornada de trabajo. Justamente, si el desarrollo tecnológico implica un incremento sustantivo de la riqueza generada socialmente, ¿esto qué implicaría? Que con menos trabajo puedo producir más cosas. Y esto no necesariamente debería generar desempleo, esto no necesariamente debería generar una desestructuración del conocimiento y de las calificaciones de los trabajadores. Podría ser a la inversa, podría reducirse la jornada de trabajo, podría socializarse el empleo existente, podría recalificarse la fuerza de trabajo, los trabajadores, en términos mucho más democráticos. En ese sentido, para nosotros también la tecnología juega un lugar en términos de disputa, ese uso de la tecnología. Con el tema de la revolución industrial, de la tercera, lo que ocurre es justamente esto: se desestructuran los puestos de trabajo, se desestructura esta clasificación, y ahí comienza un proceso largo de desempleo, de desestructuración del movimiento obrero. Aparece el modelo de competencias. El modelo de competencia en la formación es muy contemporáneo a esta fase de la revolución industrial. El modelo de competencia impregnó fuertemente a nivel internacional a partir de los 90, sobre todo en el ámbito educativo y más que nada en la formación profesional a nivel internacional. La verdad que los organismos multilaterales, el Banco Mundial, el BID, proponían como modelo de estructuración de los sistemas formativos el modelo de competencias. El modelo de competencia en realidad, digamos, para nosotros tenemos una posición crítica con respecto al modelo de competencia, porque entendemos que es una línea incremental y evolutiva del modelo de análisis de tarea, justamente del modelo de la segunda revolución industrial ligado a la formación profesional. El punto de partida también para el modelo de competencia son los puestos de trabajo y es el análisis de tarea.
Lo contradictorio en relación a este modelo es que en el mismo acto que se desestructura los puestos de trabajo, que se reconfiguran las actividades de los trabajadores, el modelo de competencia tiende a cristalizar el rol ocupacional. Esto para nosotros es una contradicción. Justamente por eso nosotros en realidad no tenemos una posición crítica con respecto a ese modelo. En nuestra perspectiva, en realidad, lo que resuelve esta problemática no es el puesto de trabajo discreto, no es el puesto de trabajo y las tareas que hacen ese puesto de trabajo, sino las capacidades profesionales que tiene el sujeto. Esas capacidades profesionales lo deberían dotar de capacidad de transferencia, en términos de ¿qué cosa? De que pueda ocuparse en distintas actividades profesionales y en distintos roles, dentro obviamente de un rango acotado, ¿no? Un rango acotado lo más amplio posible. Pero nuestra perspectiva siempre va a ser esta. Siempre la disputa está en la formación profesional en este sentido. Cuando la formación es más especializada, la formación tiene un carácter más transferible, un carácter más general dentro del sector o del subsector profesional. Esta cuestión es una cuestión de disputa en términos de mirada y de intereses. Digamos, no es una mirada neutra. Digamos, hay perspectivas que son más especializadas y hay perspectivas que son más generalistas, más polivalentes, más que tienden a la movilidad del trabajador, más que tienden a dotar al trabajador de ciertas capacidades que le servirían a lo largo de su vida profesional. ¿Vamos bien? ¿O estoy yendo muy rápido? ¿Bien? En Argentina también el modelo de competencia es un modelo, sobre todo en la década del 90, son las contradicciones que ocurren en Argentina, ¿no? Cuando, por ejemplo, con los compañeros de formación profesional de los sindicatos, ellos toman mucho el modelo de las competencias laborales. La verdad que el modelo de competencias laborales también tiene cierto... Gracias, porque no podía hacer las cosas... Gracias. Cuando yo hablé del modelo de competencias, es el modelo más como tipo ideal, ¿no? Ahora, cuando empieza a operar en los sistemas formativos y en los actores institucionales concretos, uno observa que le dan cierta reconfiguración. El caso de las competencias laborales, sobre todo en la tendencia en Argentina, donde el sindicato o la organización sindical es un actor en disputa en términos de la formación profesional y es un efector de la formación profesional junto al Estado, básicamente. ¿Cuál es el uso, digamos, un uso progresivo de esa competencia laboral? El énfasis que, obviamente, cuando uno va a un centro de formación profesional de las organizaciones sindicales, no es muy distinto a los procesos formativos a un espacio formativo de formación profesional donde no se dice que es de competencia. La verdad que prácticamente no hay mucha distancia. Lo que sí hay algo que es interesante y me parece que algunos sindicatos trabajaron bien, que es la cuestión de las competencias laborales en términos de reconocimiento del saber del trabajador que construye por fuera del sistema formativo. Es decir, hubo como una tendencia en ese sentido de acreditar esas competencias a los trabajadores. Sobre todo los ministerios de trabajo operan mucho en esta línea, justamente para ser reconocidos en el sistema de relaciones laborales. Digamos, en ese sentido nosotros entendemos que tiene una dimensión progresiva ese modelo. Nosotros en este momento lo que estamos desarrollando es un modelo de acreditación de saberes sociolaborales, que no es que entra en disputa con el modelo de competencia laboral, sino que complementa otra cuestión. Para nosotros la acreditación de saberes sociolaborales, es decir, es el mismo principio. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo el sistema educativo? Esta es la primera distinción. ¿Cómo el sistema educativo, no el Ministerio de Trabajo y el sistema de relaciones laborales, reconoce un saber que no fue construido en sus propias instituciones? Esto para nuestro país es algo
importante y es algo tremendamente complejo. Primero, porque no tenemos tradición. Segundo, porque el saber escolar es un saber jerarquizado. Todo saber que no se construye en nuestras instituciones no, es un saber de la sospecha. Hay que sospechar que si ese realmente es un saber. Lo cual, lo primero, digamos, es un proceso que nosotros iniciamos desde el punto de vista, primero, de una discusión de carácter federal con los referentes de educación técnico-profesional, justamente tomando como agenda esta cuestión. Pero, por un lado, que es también una cuestión de disputa y de batalla cultural con respecto al significado de cómo se adquieren los saberes socialmente productivos, los saberes que no necesariamente circulan por el sistema educativo, se distribuyen en el sistema educativo. Lo que nosotros sí planteamos en relación a esto es que el sistema educativo sea quien reconozca y acredite esos saberes, pero no para el sistema de relaciones laborales, no para cristalizar al trabajador en el puesto de trabajo, sino para traccionarlo al sistema educativo. Es decir, para que inicie un proceso de trayectoria de formación profesional, básicamente. Esto para nosotros es clave. Para nosotros el sistema de acreditación de saberes en realidad cumpliría ese rol. No tanto para el vínculo con el sistema de relaciones laborales, sino para su trayectoria, su inserción, su inclusión y su desarrollo, su progresión en el sistema educativo. Esto para nosotros es la clave. Es acreditar ese saber dentro de lo que es un trayecto formativo de formación profesional y a partir de ahí iniciar la progresión educativa y de formación profesional. Esto es bastante complejo de hacerlo, digamos, estamos trabajando mucho desde el punto de vista metodológico, cómo construir este tipo de indicadores, cómo construir este tipo de procesos para que justamente pueda ser visibilizado ese saber y que ese saber realmente sea reconocido por el sistema educativo, ¿no? Ahí hay todo un problema de carácter, inclusive más de carácter social. Un trabajador básicamente, el saber que tiene lo invisibiliza, digamos, es un saber invisibilizado, no reconocido ni siquiera a veces por el propio trabajador, lo cual hay que entrar en un proceso más de diálogo y de poner y hacer visible ese saber, ¿no? Justamente para que ingrese al proceso, para que no sea una evaluación como la lógica de competencia de carácter binaria, sabés, no sabés, sos competente, no sos competente. En realidad nosotros no queremos esto, sino queremos que sea algo más de carácter progresivo, más de carácter... Sí, bien. No. Esto es una línea, ya está aprobada el documento de acreditación de saberes. Y el año que viene haríamos algunas experiencias en algunas provincias y en algunos sectores profesionales donde consideramos que son críticos, sobre todo en aquellos sectores donde la vulnerabilidad y la informalidad en el trabajo es mayor. El caso de gastronomía, el caso de construcciones. El caso, bueno, ahora vamos a la cuarta revolución industrial o la industria 4.0, que en realidad el concepto de industria 4.0 es un concepto alemán, es una marca alemana. En realidad lo que uno observa es un paradigma tecnológico que lo que estructura al modelo productivo. ¿Qué característica tiene esta fase de desarrollo? Hay varias cuestiones. Una es la producción de la información y de los datos. Cómo dentro del modelo productivo, cómo el modelo de producción de bienes y servicios, la información que genera el propio proceso, los medios de trabajo, los trabajadores, el proceso en sí, cómo toda esa información, cómo todos esos datos son procesados y cómo todos esos datos y toda esa información vuelven al sistema, al modelo productivo y al proceso productivo para hacerlo más eficiente, para hacerlo más productivo. Básicamente
Este es el salto cualitativo. Es decir, por un lado lo que tenemos es una planta industrial, un proceso productivo totalmente interconectado entre sí, donde todas las partes están interconectadas y todas las partes interconectadas con lo que se denomina la nube, que en realidad lo que es una base de datos de información. Toda la información que genera ese modelo, ese sistema, va a la nube. En la nube se procesa y se devuelve para la toma de decisiones. Básicamente, cuando ustedes escuchan hablar de Big Data, es esto. La Big Data son tecnologías para apropiarnos del conocimiento de los datos. Pero no apropiarnos de cualquier manera. La cantidad de datos es infernal. Digamos, no hay capacidad humana que podría hacerlo. Justamente esto es posible por la capacidad incremental y permanente, de cambio técnico permanente en la capacidad de procesamiento de la tecnología microelectrónica. El desarrollo, el avance, la capacidad de los microprocesadores hacen que la cantidad de información que procesen esos dispositivos se expanda cada vez más. Y esto hace posible ese análisis de datos. Algo que no podríamos hacer nosotros, no lo podríamos hacer en términos de capacidad humana, por la cantidad de datos que hay y porque el volumen de datos cada vez es mayor en términos de lo que se produce. El caso del Big Data y el caso de la inteligencia artificial están como hermanados desde el punto de vista de los procesos. ¿Qué sería en este sentido la cuestión de la inteligencia artificial? Por ejemplo, nosotros venimos desarrollando en el INED una tecnicatura de ciencia de datos y inteligencia artificial. Ya está aprobado el perfil profesional. Es muy probable que el año que viene alguna jurisdicción ya lo comience a implementar. Básicamente, en el caso de la inteligencia artificial, lo que ocurre es, una de las técnicas de la inteligencia artificial es reconocer patrones. Una especialista de nuestro equipo es especialista en inteligencia artificial en el Hospital Italiano. El Hospital Italiano desarrolló una inteligencia artificial para reconocimiento rápido de diagnósticos de cáncer. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hizo esta colega, la compañera del equipo? Por un lado, cargaron todos los datos de todos los tipos de cáncer que hay. Todos. Estuvieron 1 año y medio cargando datos. Características morfológicas, cualitativas, cuantitativas. Toda la información que se tenía con respecto a tipos de cáncer. Justamente cuando viene un paciente se confronta los patrones que tiene esa posibilidad de cáncer de un paciente con todas estas formas. Y en realidad lo que se hace es un diagnóstico muy rápido, mucho más rápido, menos costoso, menos invasivo con respecto a la tecnología tradicional. Esto no evita, obviamente, el diagnóstico médico, pero acompaña, ayuda al diagnóstico médico. Prácticamente el 95% de los casos es efectivo. Solamente el 5% y cada vez se incrementa más. Porque otra de las características que tiene la inteligencia artificial, que a medida que se le suman datos aprende más y es más confiable y es más efectivo. Es decir, es una tecnología por el cual cuanto más interactúa con los datos, cuanto más se le suma datos, más aprende en el sentido de máquina, más aprende y es más eficiente en el diagnóstico y en la decisión. Por supuesto, en este sentido, digamos, para nosotros es algo interesante en el sentido de que es como un sistema experto que acompaña la decisión de un médico. No sustituye al médico, sino que acompaña el proceso del diagnóstico y lo hace mucho más eficiente y más eficaz. Por supuesto que este concepto de inteligencia artificial, en realidad, no es solamente para el tema de salud, atraviesa todos los sectores. Justamente lo que caracteriza cada fase de esa revolución industrial, tecnológica o de cambio de paradigma, una de las características que tiene esos cambios es que rápidamente las innovaciones que porta cada uno de esos paradigmas se capilariza a todos los sectores de actividad. Se capilariza a todo el mundo, a todo lo que es el modelo, a la estructura de producción de bienes y servicios. Básicamente eso es lo que caracteriza cada fase.
En esta fase, la inteligencia artificial, la Big Data, la automatización y la robótica es como que nuevamente atraviesa todos los sectores de actividad. Hay un tema clave que ustedes estuvieron trabajando, por lo que estuvimos hablando con Vivi, que tiene que ver con el tema de renovables. El tema de la energía también tiene que ver con este cambio que es parte de este paradigma. En realidad, una de las claves del uso de estos datos, de la inteligencia artificial también, es cómo hacer para producir con menos recursos no renovables. Digamos, esta es una característica también de este modelo, digamos. Ya no solo desde el punto de vista de la generación de energías renovables, sino también en el uso. En realidad, desde la década del 80 a nivel internacional, por ejemplo, esto lo empezaron fuertemente los alemanes a discutir a nivel internacional en lo que es la cuestión energética, el problema de lo energético, el problema de la matriz energética, que tiene que ver no tanto en poner énfasis en las formas de producción, sino en las formas de racionalización, en las formas de uso eficiente. En realidad, este paradigma conlleva también, y esto tiene que ver también cómo pensamos nosotros una matriz energética, sobre todo en el caso argentino, en donde conjuga las dos cuestiones, la generación renovable y el uso eficiente de los recursos naturales. Esto ligado con el desarrollo sostenible, es decir, con un ambiente sostenible para nosotros y para las futuras generaciones, es clave a la hora de pensarlo en términos de fuentes para la formación profesional. Justamente porque esto entendemos que también, como lo es la automatización, como es la programación, los saberes digitales, atraviesan al conjunto de los sectores profesionales, al conjunto de las formaciones. Y esto también es un tema de disputa. Por ejemplo, nosotros en el INET nosotros en el área donde yo trabajo procesamos mucha demanda de los sectores, ¿no? El sector, por ejemplo, en Argentina viene una cantidad importante de inversiones, de parques eólicos, de granjas solares, y lo primero que plantean siempre, básicamente los sectores hacen siempre el mismo planteo: no tenemos gente, no hay gente calificada en la Argentina para las inversiones que vamos a hacer. Cuando nosotros empezamos a decodificar esto en el Conectiva, ¿cuáles son las calificaciones cuáles son las figuras formativas que se requieren? En realidad estaban todas cubiertas. Para los grandes parques está toda cubierta. Los técnicos electromecánicos, los técnicos electricistas, los técnicos superiores en gestión de energías renovables, inclusive la figura del sector profesional, del ámbito de la formación profesional, tanto en lo que es construcción, en todo lo que es la obra civil ligada a los parques, estaba resuelta. Todo lo que tenga que ver con el mantenimiento, la instalación, la transmisión y el transporte de energía, estaban todas cubiertas, por distintas formas, ¿no? Ya había varias que no, pero no eran demandadas por estos sectores, porque son sectores que concentran la producción en grandes volúmenes, de alta potencia. El problema pasa, y ahí sí nosotros empezamos a entender cómo la formación profesional puede acompañar ese proceso desde otra perspectiva, que no sea la concentración energética, sino un modelo más de carácter distribuido en términos de generación. Y esos son los perfiles que desarrollamos. Nosotros desarrollamos dos perfiles en relación a esto. Uno tiene que ver con el instalador de sistemas de generación renovable, de sistemas de generación renovable. Es un enfoque básicamente en la generación, pero en la generación distribuida. Es decir, cómo a nivel de una instalación domiciliaria, en un hogar, pueda producir energía y pueda derivarlo a la red, pueda venderlo a la red. Esto, a nuestro entender, es un modelo que democratiza la matriz energética. Democratiza la matriz energética y desde el punto de vista de la formación profesional, posibilita ¿qué cosa? Mayor cantidad de trabajo autónomo y asociativo. El capital que requiere un trabajador formado en la formación profesional después de un trayecto de
450 o 500 horas, podría generar un emprendimiento asociativo para proveer a los hogares, a las pequeñas empresas de este tipo de instalaciones. En ese sentido también genera empleo, digamos, justamente lo que implica, no es lo mismo, un modelo más de carácter distribuido y democrático en términos del volumen de empleo que genera, que el parque grande, de gran potencia, donde al principio trabajan 1000 personas, a los 6 meses el mantenimiento de un parque lo pueden realizar, se hace hasta en forma remota, no alcanza, con 10 personas se resuelve un parque de gran potencia, que este tipo de modelos. Lo que les quiero decir con esto, que también esto también está en disputa. Cuando uno discute la matriz energética no es neutra, no son electrones nada más, tiene que ver todas estas cuestiones que estamos discutiendo. El segundo es el instalador de sistemas solar térmico. El instalador solar térmico es lo mismo, digamos, es como a nivel domiciliario utilizar, bueno, la provincia de Santa Fe es pionera en esto, no hace falta que avance mucho, porque nosotros analizamos mucho el modelo santafesino en términos de lo que es la lógica normativa que posibilita esta cuestión de la generación distribuida. Si bien hay algunas normas que ya son de carácter nacional, nosotros en realidad estamos acompañando esa tendencia. Lo que produce el INED desde el punto de vista de perfiles profesionales, de propuestas formativas, va acompañando a este proceso de democratización de la matriz energética, de la posibilidad de generar más volumen de trabajo y un volumen de trabajo calificado alrededor de este modelo. Hay otra figura que estamos elaborando que tiene que ver con el gestor de eficiencia energética, que no es solamente energía, sino que son todo el conjunto de recursos. Esto lo estamos pensando como una formación profesional continua para técnicos, para maestro mayor de obra, para electromecánicos. Y también estamos desarrollando una tecnicatura en gestión de energías renovables, digamos que se liga a la vez con el nivel de calificación 3, con la formación del instalador de sistema de energía renovable, para que pueda acreditar parte de esa formación en la tecnicatura, que ahora después vamos a hablar de eso. Esto no quería soslayarlo porque me parece importante. Me parece importante de varios puntos de vista. Primero, para que sepamos qué se produce, cuál es la agenda de discusión federal con respecto a este sector, a este subsector de energía renovable. Y otra cuestión es cómo lo que ocurre ahí puede ocurrir en muchos sectores, que los sectores siempre están en disputa en términos de cómo una figura formativa, qué formar, es producto de una construcción social, justamente de una confrontación entre intereses. Justamente la resultante de esto tiene que ver de cómo es esa trama. Por eso me parece importante el planteo. Con respecto al diseño y la fabricación digital, acá también me parece que la formación profesional tiene un lugar destacado. En términos, justamente lo que permiten este tipo de tecnología es volver a la unidad entre concepción y ejecución. Es una tecnología que permite, sobre la base del diseño, convertir a la fabricación como en algo periférico. Es más importante el diseño que la fabricación en este sentido. La fabricación cada vez se tiende a reducir su complejidad. Y aparece básicamente una nueva forma de producción de carácter técnico que tiene que ver con las tecnologías aditivas, con esta idea que seguramente conocerán de la impresión 3D. La clave de esto, que es por primera vez, y esto es un salto cualitativo importante desde el punto de vista de los procesos productivos y su eficiencia, que tiene que ver que para lograr un objeto, una pieza, ya no tengo que partir de un objeto más grande y sustraer parte de ese material, sino empezar a la inversa, empezar de cero hacia construir la pieza definitiva. Esto realmente tiene un carácter revolucionario en sí. Digamos,
desde muchas perspectivas. Por un lado, por el tema de la eficiencia del proceso, en términos de uso de materiales. Y segundo, por la relación que hay entre el diseño y la fabricación. Esto, digamos, ¿qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que impulsa? ¿Cuál es la fuerza que impulsa este tipo de tecnología a nivel internacional? En realidad esta tecnología es de la década del 70. Se empieza a democratizar a partir que se cae la patente de esa tecnología. Se cae la patente por un tema de temporalidad y eso hace expandir y democratizarse este tipo de tecnología ya casi a nivel lúdico, no solamente a nivel productivo. Pero básicamente la fuerza impulsora de este tipo de tecnología es que en los sectores productivos, no solamente el metal mecánico, en todos, gráfico, indumentaria, calzado, el tiempo que hay entre diseñar un producto y fabricarlo, este tipo de tecnología lo acorta sustantivamente.